Excelente. Muy bien. Pues el lenguaje proposicional lo vamos a representar con las letras LP y más bien especifica los símbolos y reglas con las que vamos a formar proposiciones lógicas. De tal suerte que, de manera formal, la definición de la lógica proposicional es la siguiente. Está etiquetada con la definición 2.1 y que se refiere a los símbolos de la lógica proposicional. Encontramos como uno de los símbolos de la lógica proposicional a los paréntesis, también a los conectores de tipo no o de negación, y que se representan con la palabra no o con la tilde de la ñ, y también lo mismo con la flechita que en este caso dentro de la lógica proposicional la entendemos como sí entonces. En tercer lugar encontramos a las fórmulas atómicas que se representan con letras en minúsculas, como lo hemos venido viendo en las definiciones y en algunos ejemplos anteriores, P, Q, R, S, T y así sucesivamente. Vayamos a nuestra siguiente definición, etiquetado con la 2.2, donde dice que las fórmulas de la lógica proposicional son una secuencia finita o cadenas definidas en la definición 2.1, que es el compendio de signos y de fórmulas que componen o que integran a la lógica proposicional, las cuales cumplen con las siguientes reglas. Dice la primera regla: cualquier fórmula atómica es una fórmula. Si A es una fórmula, en el caso de la segunda línea, entonces la negación de A o no A es una fórmula también. Si A y B son fórmulas, entonces A, entonces B es una fórmula. Y cualquier otro tipo de secuencia de símbolos, aunque estén dentro de la lógica proposicional, no serán una fórmula. Al seguir estas reglas, entonces, nosotros estamos asegurando dar o encontrar una fórmula de tipo FBF, es decir, fórmulas bien formadas. ¿Ok? Así lo abreviamos, FBF. Las letras P, Q, R, S, T y así sucesivamente se utilizan para representar fórmulas, y estas pueden ser atómicas cuando poseen conectivos o conectores. Las letras mayúsculas A, B, C, D y así sucesivamente representan un conjunto de fórmulas. Los paréntesis se utilizan para agrupar fórmulas. Y los conectores de negación y la flechita representan conectores de negación y de implicación. ¿Ok? Entonces, estas son las reglas básicas de la definición número 2. Por ejemplo, consideremos que tenemos las siguientes fórmulas atómicas. Pregunta para todos ustedes: ¿por qué decimos que son atómicas? Jóvenes, ¿alguien me puede decir por qué decimos que estas proporciones son atómicas? ¿Nadie? Porque Acuérdense no que... tienen, profe, conectores, o sea, son así Exactamente. como si fueran como, pues, oraciones normales, ¿no? Pero no conectan con ninguna otra. Exacto. Efectivamente, gracias Luis Alberto, porque en este caso es una afirmación, una aseveración, y esta aseveración no contiene ningún tipo de conector. Eso, tal cual lo está diciendo también Luis Alberto, es como lo podemos entender. ¿Vale? Gracias.
Entonces, por ejemplo, tenemos la proposición Q que dice, la luna es casa de los conejos. O la segunda proposición Q que dice, en la luna viven los conejos. Entonces, estas fórmulas atómicas, acuérdense que estamos hablando ya en la lógica proposicional, podrían representar, se podrían más bien representar de la siguiente manera en una siguiente proposición. Y la vemos aquí en la parte inferior. ¿Sale? Donde, como ustedes pueden observar, estas fórmulas están agrupadas por paréntesis. Un paréntesis exterior que contiene las fórmulas interiores. Y aquí encontramos la primera fórmula, que es una proposición negada, que en este caso se entendería o la podríamos entender como la luna no es casa de los conejos. Y acuérdense que la flechita significa entonces o sí, entonces, etcétera, etcétera. Y luego otra vez encontramos unos paréntesis que agrupan a la siguiente fórmula, que en este caso es la negación de la proposición Q, que en este caso podríamos entenderlo que en la luna no viven los conejos. Ahora, entendiendo todo completito, podríamos parafrasearlo como la luna no es casa de los conejos, entonces en la luna no viven conejos o no viven los conejos. ¿Ok? Tiene, digamos que la misma intención si lo diéramos de manera afirmativa, solo que en este caso, mediante el operador de negación, se le está cambiando el sentido, pero la afirmación sigue siendo verdadera, mantiene, digamos que la misma lógica. Entonces, podemos concluir que observamos que la veracidad de la proposición que acabamos de ver depende de la interpretación de cada fórmula atómica. Miren, aquí ya aquí tengo un errorcito de dedo. ¿Vale? Entonces, hay que identificar cuáles son mis proposiciones atómicas, que en este caso, como decía Luis Alberto, son aquellas que no tienen conectores de ningún tipo. Pasemos a la siguiente definición, que es la 2.3, que nos dice, cualquier fórmula atómica es una fórmula y cualquier otra fórmula es construida a partir de las fórmulas atómicas, utilizando los conectivos o conectores y paréntesis en formas particulares. ¿Vale? Y tenemos algunos ejemplos, ¿no? Vemos la primera proposición, en este caso, dentro de la lógica proposicional, lo identificamos como fórmula. Vemos la primera fórmula en el primero de los ejemplos. En el segundo de los ejemplos, vemos una agrupación de fórmulas mediante paréntesis, sale donde los primeros paréntesis se están agrupando, ¿sale? A una implicación donde dice P, entonces, no Q, pero observen que no Q también está agrupada entre paréntesis, ¿vale? Entonces, de manera general, debemos observar que los paréntesis que abren dentro de nuestras fórmulas son los mismos, es el mismo número de paréntesis que van a cerrar dentro de nuestra fórmula. Lo mismo pasaría si analizamos la siguiente de las fórmulas. Tenemos varias fórmulas agrupadas, sale donde tenemos diferentes paréntesis que abren y otros que cierran. Observen, ahí tenemos, digamos, en la parte más interna de la fórmula, algunas fórmulas encerradas entre paréntesis, pero cada uno tiene su paréntesis correspondiente. Y mediante las flechitas que voy colocando en colores distintos, se puede identificar dónde abren y dónde cierran esos paréntesis. ¿Ok?
Más adelante haremos algunos ejercicios para ir ejercitando estas habilidades, ¿no? De identificar dónde abrimos y dónde cerramos los paréntesis que agrupan las diferentes fórmulas. Como nosotros identificamos que los diferentes elementos de estas fórmulas contienen proposiciones, contienen conectores, que pueden ser negaciones o que pueden ser conectores de implicación, como son las flechitas estas, y además también están agrupados por paréntesis, podemos concluir que todas estas son fórmulas FBF, es decir, fórmulas bien formadas, ya que cumplen con la definición 1.2, ¿vale? Y acuérdense que la definición 1.2 nos describe todos los elementos que forman las fórmulas FBF. Sin embargo, se puede dar que no siempre todas las fórmulas que nosotros llegamos a encontrar estén bien formadas, ¿vale? Es decir, tendríamos que discriminarlas porque no están bien definidas. Y en ese caso vemos los siguientes ejemplos. En el primero de ellos, pues estamos viendo aquí X1. X1 no está definido dentro de la lógica proposicional. Si ustedes recuerdan, decíamos en la definición número 2, si no mal recuerdo, que las fórmulas se identifican mediante letras minúsculas, Q, P, S, T, R y así sucesivamente, y que las fórmulas, ¿cómo se llama? Pueden ser agrupadas e identificadas mediante letras mayúsculas. Pero en el caso de estos símbolos que están en el primer ejemplo, tenemos una letra mayúscula y un número, ¿vale? Por lo tanto, eso no está definido dentro de la lógica proposicional. Luego venimos al siguiente ejemplo, donde tenemos una fórmula, pero, y bueno, ya agrupada además con unos paréntesis, pero no tiene ningún tipo de conector, es decir, no tiene ninguna negación, no tiene ninguna implicación. Por lo tanto, al no contar con uno de esos dos elementos, pues se puede concluir que no es una fórmula bien formada. Pasamos al siguiente ejemplo, donde tenemos paréntesis, tenemos signos, ¿sale? Y tenemos fórmulas, pero observen que aquí dentro de los paréntesis, en esta agrupación, no hay nada, está vacío. Por lo tanto, pues obviamente esto está mal formado. No habría problema en todo caso si elimináramos este paréntesis de acá, lo quitáramos, entonces ahora sí pasaría a formar una fórmula FBF. Y pasamos finalmente al último de los ejemplos, donde tenemos fórmulas y conectores, ¿vale? Y lo mismo pasa aquí, fórmulas y conectores, pero observen que en este caso en particular, resulta que tenemos un conector que no está definido dentro de la lógica proposicional. ¿Sale? Que en este caso, podría ser que en otro campo, en el de las proposiciones, encontrábamos un conector como conjunción, lo podremos identificar como conjunción, pero este símbolo en particular no está definido dentro de la lógica proposicional. Por lo tanto, ya nada más con la existencia de este conector de conjunción, que no está definido en LP, pues ya podemos concluir que no es FBF. Pero además de eso, también identificamos que acá hay un paréntesis que abre para agrupar algunas fórmulas, pero en ningún lado, en ninguna parte del resto de la fórmula existe otro paréntesis que cierre la expresión, ¿vale? Por ningún lado está. Entonces,
con estas dos características que tienen estas fórmulas, en este caso, en esta agrupación de fórmulas, podemos concluir que esto no es FBF. ¿Vale? Y bueno, aquí tenemos una observación en la parte inferior que nos dice lo siguiente. ¿Vale? Cualquier fórmula de la lógica proposicional tiene la misma cantidad de paréntesis abiertos que cerrados. Es algo, un aspecto que ya había comentado en la diapositiva anterior. Pasemos pues al siguiente tema que tiene que ver con los convenios informales, es decir, algunas, ¿cómo lo podríamos decir? Algunas prácticas que se llegan a realizar para facilitar el entendimiento entre expresiones equivalentes. Ya veremos algunos ejemplitos más adelante. Dice así entonces alguno de estos convenios informales. Dice, a primera vista, la lógica proposicional no parece capaz de proporcionar una forma de encontrar fórmulas lógicamente equivalentes sin el conector de implicación, ¿sale? Que en este caso es la flechita. Así que las sentencias pueden ser cambiadas por proposiciones lógicamente equivalentes utilizando los conectores que nosotros previamente ya conocíamos, ¿no? Que son la conjunción, la disyunción y el símbolo de la doble flechita de doble sentido que era sí y solo sí. Puesto que no se encuentran entre los símbolos de la lógica proposicional, ¿ok? Aunque conocemos que están ahí, pero la lógica proposicional solamente contempla dos. ¿Cuáles son esos dos símbolos que contemplan? Pues la negación, mediante la tilde de la ñ, está acá, y la implicación. Nada más esos dos símbolos reconoce la lógica proposicional. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos dicen estos convenios? Bueno, para que yo pueda explicar o para que yo pueda encontrar expresiones o fórmulas lógicamente equivalentes, me puedo ayudar de otros símbolos que son los que están aquí arribita. ¿Ok? Bueno, pues vamos a ver cómo hacemos eso. Para que esto lo podamos lograr, tenemos que seguir las siguientes equivalencias lógicas. ¿Ok? Vamos a leer una por una. En la primera nos dice, si A y B, entonces cuando nosotros encontramos estas tres rayitas, se puede entender como es equivalente, no igual, ¿vale? Es equivalente, o casi igual a, y observen que la siguiente expresión está dada en lógica proposicional. ¿Cómo sabemos que es lógica proposicional, profe? Ah, bueno, porque contiene los conectores lógicos de la lógica proposicional, perdón, los conectores que son de lógica proposicional, que son la tilde y que son la implicación, y contiene además paréntesis y símbolos de fórmulas, ¿ok? Entonces, lo que yo tengo que hacer es identificar a qué equivale cada una de estas proposiciones lógicas, ahora en lógica proposicional. Decíamos entonces que A y B equivale a la negación de la agrupación de A implica no B. ¿Ok? La siguiente, perdón, la número 2 nos dice A o B equivale a la agrupación de no A implica B. Si nos vamos a la siguiente, encontramos que A, sí, solo sí B, equivale a la agrupación entre A implica B y B implica A. Si ustedes se acuerdan, esta era una proposición bidireccional, ¿no? Es decir, que una implicaba la otra y viceversa, que B implica, que en este caso A implica B y que B implica A, y eso se está aquí
digamos que describiendo mediante lógica proposicional acompañada de un conector lógico distinto o que no está considerado en la lógica proposicional, que en este caso es I. Vámonos al siguiente. Y tenemos que A y B o A negación es equivalente a A implica B. Y finalmente tenemos la última de las reglas para encontrar proposiciones equivalentemente lógicas, donde tenemos negación de A o B es equivalente a A implica B. ¿Vale? Entonces, de manera general, estas son las proposiciones que tienen que tienen equivalencia lógica. Vamos a observarla, vamos a ver aquí la nota que nos dice, no se incluyen algunos símbolos o no se incluyeron algunos símbolos que en este caso son colectores lógicos como I o, y sí, solo sí, en la lista de la lógica proposicional, porque no puede demostrarse cualquier proposición sin ellos. Pero en este caso, como dijimos que estamos hablando de convenios informales, lo que nos van a hacer es facilitarnos, digamos que, encontrar estas expresiones lógicamente equivalentes. Bueno, vamos a pasar a un ejercicio para que lo empiecen a ejercitar. Y el ejercicio nos dice así, hay que transcribir las siguientes proposiciones utilizando las equivalencias lógicas y que solo queden dadas en términos de los conectores de la lógica proposicional, es decir, si yo encuentro cualquier otra cosa, por ejemplo, este tipo de conectores que son O, I, que no están definidos en la lógica proposicional, yo tengo que encontrar una expresión en lógica proposicional que ocupe los conectores de la lógica LP, ¿no? Es decir, el tilde y ¿cómo se llama? Y la implicación. Entonces, eso hay que hacer con cada uno de estos ejercicios. Para ello les voy a dar un tiempo, pero también les voy a pedir a algunos de ustedes que nos ayuden una vez que concluya el tiempo para elaborar el ejercicio, que nos compartan su solución. Ya saben que en este caso no es digo, si lo hacemos bien, pues qué bueno, pero si no, por alguna razón no lo completamos correctamente, no hay ningún problema, lo corregimos durante la revisión, ¿sale? Para ello, entonces, voy a organizar un sorteo para que lo podamos, perdón, llevar a cabo. Aquí tenemos esta aplicación, igual ya se les había mostrado, para llevar a cabo el sorteo de sus participaciones. Cada uno de los participantes que pase a revisión en esta sesión, pues le vamos a otorgar un puntito extra en su siguiente producto. ¿Ok? ¿Quedó, jóvenes y señoritas? Sí. Perfecto, muy bien. Entonces vamos a ver quiénes nos van a ayudar participando en el ejercicio. Entonces, estimado Eric, nos va a ayudar con el ejercicio número 1. ¿Sí se encuentra Eric? Ah, sí, sí lo veo. Sí, Eric profe. Mendoza, muy bien. Graciela Zapotitla Espinal. ¿Sí se encuentra Graciela? Creo que no. Aprovechando que ya estamos aquí pasando lista, pues voy a poner asistencias o inasistencias, dependiendo si están Zapotitla. Vamos a ver, permítame un momento. Ok. Y finalmente dijimos que Fabrizio. Si está Fabrizio, tampoco está Fabrizio. Muy bien. Permítame un momento. Martínez, Fabricio. Muy bien, entonces nos quedan el ejercicio 2 y 3. El 1 ya está.
Vamos a ver quién más nos puede ayudar. Juliana y Elizabeth. Sí se encuentra Juliana. Sí está, sí la veo en mi listado. ¿Sí estás presente, Juliana? Perfecto, muy bien. Entonces tú nos vas a ayudar, por favor, Juliana, con el ejercicio número 2. Y finalmente, Ibrahim en el ejercicio número 3. Aunque no veo a Ibrahim. Ah, sí está. Presente. Muy bien, Ibrahim. Entonces tú nos ayudas con el ejercicio número 3. Para todos, les pediría que hicieran o que intentaran los ejercicios, ya que si en algún momento los compañeros no tienen una respuesta correcta, pues ustedes pueden ayudarnos para ver cuál sería la respuesta correcta, ¿ok? Muy bien, entonces para este ejercicio les voy a dar 10 minutos para que lo realicen. Cada uno de los participantes que nos va a estar ayudando, por favor, lo hace y lo puede transcribir en el chat para que veamos cuál es la respuesta o si en sus computadoras lo están escribiendo, pues nos comparten la pantalla, ¿ok? Así que ahí tenemos 10 minutos, por favor, si son tan amables, y después de ese tiempo revisamos sus resultados. En pantalla también les voy a dejar la tablita de equivalencias lógicas para que tengan presente cuáles son, ¿ok? Por ejemplo, en el ejercicio número 1, tenemos un P y O, perdón, un P o Q, P o Q. Si yo reviso aquí en mi tablita de equivalencias lógicas, veo que en el número 2 hay algo similar a o B, ¿sale? Y esto es equivalente a la siguiente expresión, ¿no? Una agrupación de fórmulas donde tenemos no A implica B. Bueno, pues hay que sustituir los elementos que yo tengo en esta primera expresión por los que se ven acá, pero sin cambiar el nombre de las fórmulas, es decir, siempre voy a mantener P y Q, solo que ahora lo expresaré de esta manera. ¿Ok? Ya tengo entonces una equivalencia en base a lógica proposicional, pero finalmente aquí tengo otra agrupación donde tengo un par de fórmulas y tengo un conector de conjunción que no está en la lógica proposicional, entonces lo tengo que sustituir. Y si yo observo en la primera regla, entonces veré que ahí tengo A y B y equivale a la siguiente expresión en lógica proposicional. Así que tendría que reescribir toda la fórmula ahora de esta manera. ¿Ok? Entonces nada más es ir identificando aquí las expresiones e ir sustituyendo aquí abajo por la expresión correcta. Entonces, en 10 minutitos lo revisamos.
Muy bien, entonces el tiempo ha terminado. Pasemos a ver cómo lo empezaron a resolver o si completaron ¿cómo se llama? Eh, si completaron el ejercicio transcribiendo esas expresiones a lógica proposicional. ¿Quién quedamos que nos iba a ayudar en el ejercicio número 1? Profe, ya se lo estoy escribiendo en el chat. Ah, perfecto, muchas gracias. Vamos a ver entonces lo que hizo Eric y vamos a concluir a ver si quedó bien. Ok, entonces dice Eric, él, vamos a ponerlo, lo voy a poner aquí. Que la canción. Me parece ser que no lo puedo copiar. Dice Eric así. Vamos a ponerlo aquí. Vamos abajo, ahí está. Y luego nos dice POQ. Ah, ya. Y entonces Q. Y luego aquí nos pone no P implica Q. Implica Q. Y 3 paréntesis. Parece ser que así lo puso Eric. A ver, lo cheques bien, Eric. Si así lo escribiste. Y sí, nada más faltaría el paréntesis del segundo en la P, en la segunda P. Aquí, ¿verdad? Ahí, sí. Vamos a ponerlo por aquí. Ahí está. Más o menos. Ok. Bueno, pues entonces vamos a echarle un vistazo de entrada. Les puedo decir que tiene un error. Bueno, tiene varios detalles, pero de entrada podemos concluir que hay un error. ¿Cuál es ese error? Si alguien me quiere comentar. Jóvenes, señoritas. Jóvenes y señoritas, ¿están ahí? ¿O no identifican ningún error? ¿Creen que Eric está bien? Bueno, vamos a empezar a revisarlo. ¿Sale? Aquí hay un espacio entre estos paréntesis que no tienen ningún tipo de operador de la lógica proposicional. ¿Vale? Por lo tanto, esto ya de entrada nos dice que ahí hay un error, por lo tanto, esta expresión no es FBF. ¿Sale? Acá tendría que haber algún operador que implicara algo o que negara algo, pero en todo caso tendría que ser que implicara porque aquí tenemos una fórmula agrupada y por acá tenemos otra fórmula agrupada. ¿Ok? Por lo tanto, pues aquí faltaría algo. En este caso sería una implicación. Luego nos dice Eric,
en la primera parte, esta primera expresión que dice P o Q, según lo que nosotros vemos en nuestra tablita, se amolda a lo que tenemos en la segunda, digamos, en la segunda equivalencia, ¿no? Dice que A o B equivale a agrupar unas fórmulas donde negamos, digamos, la primera proposición, la primera fórmula. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Está tomando el primer elemento y lo está negando. Entonces, hasta ahí está bien. Luego va con el siguiente elemento y dice, esta es una implicación, implica B. Hasta ahí está más que bien. Luego mantiene los paréntesis que nos marca aquí nuestra tablita, estos paréntesis de acá. ¿Ok? Eso los está poniendo aquí. Ahí está perfecto. Ya, digamos que ya sustituyó la primera parte por una fórmula de tipo FBF, según la lógica proposicional. Nos vamos con el siguiente elemento. Si ustedes observan el siguiente elemento, no hay que hacerle nada, porque esto ya está en términos de la lógica proposicional. Esto digamos que ya es FBF. Eso ya no hay que moverle nada. Ahora bien, ya tenemos tanto este elemento de aquí como este elemento de acá en FBF, pero tenemos algo que no nos está ayudando, que es este conector de acá, porque este no forma parte de la lógica proposicional. ¿Ok? Tenemos entonces que reescribir la fórmula en términos de la lógica proposicional. Tenemos que buscar ahora dentro de esta tabla alguna expresión con su equivalencia que quede en términos de LP, ¿no? De lógica proposicional. Si yo observo bien, esto lo podríamos reescribir como A y B, ¿no? A y B. Acá voy a poner el I para que se vea. Entonces esto sería A y B, donde A es toda esta parte. Vamos a ver. Es toda esta parte. Y B es lo que está acá adentro. ¿Ok? Bueno, pues ahora busco aquí dentro de mi tablita y veo que en la primera línea tenemos A y B, que equivale a lo siguiente que está acá. Ok, voy a empezar a reescribir aquí juntito para que veamos cómo queda finalmente. Tenemos entonces que tengo que escribir un paréntesis. Y escribo mi paréntesis. Y luego negación. Ahí está mi negación. Luego abro paréntesis. Y luego dice escribe A. Y en este caso A equivale a todo esto que está aquí. ¿Ok? Equivale a no P, implica Q, implica Q, ahí está Q. Y luego todo eso, ¿vale? Implica otra cosa, que en este caso sería la segunda parte. Sería no B, pero ese no B está dentro, este va acá. Ese no B está dentro de unos paréntesis. Así que ponemos no. Y luego B, yo sé que es P, entonces Q. P, entonces Q. ¿Ok? Cierro paréntesis. Y parecería que ya está. Vamos a revisar. Aquí tenemos paréntesis que abren y cierran. Ahí está bien. Paréntesis que abre y cierra está bien.
Luego aquí abro un paréntesis y cierra acá, este abre aquí y cierra acá, este abre aquí y cierra acá, nos falta un paréntesis. Son 4 paréntesis al final. Luego tenemos aquí otros 2 paréntesis, perfecto, ya está. Entonces esta sería la manera en la que se tendría que reescribir nuestra fórmula, pero ahora en términos de lógica proposicional. ¿Okay? Vamos a revisar todos nuestros paréntesis para ver que todos están bien y que no nos está sobrando ninguno. Vamos a empezar por las fórmulas más intrincadas, las que están más en el interior de nuestra fórmula agrupada, para verificar que están bien. ¿Vale? Entonces tenemos de aquí a acá un paréntesis que abre y otro que cierra. Lo mismo pasa aquí. Un paréntesis que abre y otro que cierra. Luego, tenemos un paréntesis que abre acá y que cierra aquí. Y lo mismo pasa con este paréntesis de acá que abre y cierra aquí. Luego nos vamos con el paréntesis exterior, que abre aquí y cierra hasta acá. ¿Ok? Y lo mismo pasa con el paréntesis que se encuentra en la parte exterior de toda la fórmula, es decir, la que agrupa a todos. Y ahí la tenemos. Entonces hemos verificado que uno por uno, cada una de las fórmulas contiene 3 elementos que son los que nos marca la lógica proposicional, que son fórmulas, conectores y paréntesis. Y todos están ordenados y todos tienen sus correspondientes paréntesis que abren y cierran. Por lo tanto, podemos decir que esto es FBF. Entonces, lo único que le falló a su compañero es la implicación que iba acá entre estos paréntesis y un paréntesis exterior que no cerró. Y con eso ya estaba. ¿Ok? ¿Hay alguna duda en lo que hicimos, en lo que revisamos ahorita? Disculpe, profe, bueno, yo tengo una duda con respecto a la escritura. Sí. ¿En qué combinación de teclas es para escribir el signo que es como el de la ñ? Ah, ya, el tilde. Disculpe. Sí. Depende mucho de su teclado y de la configuración del lenguaje. En el caso de su servidor, dentro de o cerca o próximo a la tecla de Enter, se encuentra la tecla de más. Y con la tecla Alt Ground, presionando la tecla de más o del operador de suma, sale el símbolo de ñ, el tilde. Pero depende mucho, en este caso yo tengo un teclado de equipo portátil y luego los teclados de equipos de escritorio también tienen una configuración distinta. Entonces, pues ahora sí que no hay, no siempre se encuentra en esa ubicación. En todo caso, habríamos que checar el ASCII, ¿cómo se llama? De ese símbolo. ASCII tilde, vamos a ver si... Vamos a ver si sale. El ASCII de ese signo está es con el número 126. Vamos a ver si es cierto. Voy a escribir algo acá. Así es. Ajá. Entonces, ustedes pueden escribir cualquier signo que exista digamos que en el alfabeto, a través del código ASCII. ¿Todos conocen el código ASCII? Jóvenes señoritas. No, profe. Bueno, pues entonces en el caso del ASCII de este signo que se llama tilde,
El código para ese signo es el 126. Para que salga en su texto, para aquellos que no están familiarizados con ello, presionan la tecla Alt, que está a un ladito de la tecla espaciadora. Hay una tecla Alt, la presionan, y luego en el teclado numérico presionan o escriben 126, y una vez que ustedes sueltan la tecla, sale el carácter que andábamos buscando. ¿Ok? ¿Alguna otra duda o comentario? Ok, parece que no. ¿Quién es el siguiente en participar? Compañeros. Juliana. Sí, completaste el ejercicio, Juliana. Juliana, Juliana, are you ready? Lo estoy escribiendo. Ah, perfecto. Gracias. Ibrahim, ¿ya terminó usted también el ejercicio 3? Ya, profe. Perfecto. Muy bien. Velo escribiendo en el chat, por favor. Entonces dice Juliana que a ella le quedó de la siguiente manera. Vamos a borrar aquí estos símbolos y vamos a poner aquí lo que puso Juliana. Dice ella, 4 paréntesis, no P. Entonces, Q. Y cierra su paréntesis. Luego ahí abre otro paréntesis y dice, no. Abre paréntesis. R implica S. Cierra paréntesis. Implica... Profe, ¿Qué pasó, Juliana? en donde es 4 era T, perdón, y en el 5 era una S. Es lo que te iba a preguntar. Gracias. Sí. Y luego cierra paréntesis, abre paréntesis. No. A. Y todo eso implica S y cierra paréntesis. Ok. Entonces, eso es lo que nos dice Juliana, que le quedó. Vamos a revisarlo. Dice aquí, pues obviamente lo primero que tenemos que hacer es identificar aquellos elementos que no sean propios de la lógica, proposicional. Y en este caso, evidentemente, cuando nosotros observamos la fórmula que está escrita en el ejercicio número 2, identificamos algunos elementos que evidentemente no corresponden a lógica proposicional. Tal es el caso de P o Q, ¿vale? Porque este operador no está definido en lógica proposicional. Entonces tenemos que sustituirlo por una fórmula que esté expresada con los operadores o con los,
o los conectores de la lógica proposicional, que son la negación y la implicación. Si nosotros buscamos en nuestra tablita, veremos, déjenme quitar esto de acá, veremos que evidentemente en el primero de las líneas, perdón, en la segunda, tenemos A o B, que tiene la misma forma que tiene P o Q, así que hay que transcribirlo. ¿Sale? Entonces dijimos, A o B es equivalente a escribir aquí sus paréntesis, que ya los tiene acá. Vamos a ver, déjenme acá escribir. Acá tiene su paréntesis. Y luego dentro del paréntesis niega el primero de las fórmulas, entre paréntesis, ahí está perfectamente, no P implica Q, ¿vale? Tal cual nos dice aquí la tablita esta de equivalencias. Ahí está, ahí va bien. Luego, el siguiente elemento es R implica S. S, ahora sí que valga la redundancia, S no requiere nada de modificación, una equivalencia, porque eso sí está dado en términos de, ¿cómo se llama? De la lógica proposicional. Acá en este caso, Julie o Juliana agregó un paréntesis más en la S. Más adelante veremos que no implica nada distinto, es decir, es lo mismo, pero pues la fórmula, la fórmula no nos dice que tengamos que agregar un paréntesis más. Hasta acá. Profe, entonces ahí se podría quitar la negación. No, la negación no, porque ahorita nada más estamos analizando esta parte. Ajá. R implica S, que está dentro de unos paréntesis. Eso tendría que pasar al inicio igual, ¿sale? Ya después vemos si tenemos que agregar más paréntesis. Que seguramente sí, porque acá está negándose, pues seguramente por la primera forma que tenemos acá. ¿Ok? A lo que voy es que en este caso, R implica S, le está agregando unos paréntesis más en la S. ¿Vale? Estos paréntesis no vienen originalmente en la implicación original. ¿Ok? Hasta ahí lo vamos a dejar. Digo, lógicamente está bien. Vamos entonces ahora sí a la sustitución que hizo, porque identificó que aquí todo esto tiene forma de lo que está en la primera parte. En nuestra tablita de equivalencias, dice, pues se parece a lo que está acá. Y entonces ahí tenemos que reescribir nuevamente. Y nos dice, hay que agregar un paréntesis externo, que supongo yo que sería este que está acá. Todo este que está acá. Y decimos, negamos, aquí faltó ya una negación, ¿ok? Aquí faltaría una negación exterior. Y luego dice, abrimos otro paréntesis, que es uno que tendría que estar por aquí. Y negamos B, que en este caso sería negar todo esto. ¿Vale? De aquí sale esa negación, sale de negar B. Sin embargo, por ahí faltó otra negación externa que no está por ningún lado. ¿Ok? Entonces, desde ahí ya identificamos que la transcripción es incorrecta. Y bueno, además también, desde el inicio, por ejemplo, aquí vemos que hay unos paréntesis contiguos, uno que cierra y otro que abre, y lo mismo pasa aquí. Paréntesis contiguos que abren y cierran, y que no tienen ningún tipo de operador dentro de la lógica proposicional. Entonces, desde esos aspectos ya vemos que la transcripción es incorrecta, ¿ok? Vamos entonces a reescribir aquí a un ladito para que vayamos dándole forma correcta, ¿vale? Vamos entonces a reescribir.
y decimos, esta parte estaba bien, ¿ok? Dijimos, paréntesis, no P, implica Q, y un paréntesis exterior. ¿Ok? Esta parte es la que equivale a sustituir a acá A dentro de nuestra tablita. ¿Vale? Y luego tenemos un O, que es lo que está acá arriba. Entonces eso lo tenemos que negar. Nuevamente vamos a escribir por acá afuera, paréntesis, y no, ¿dónde está aquí? No. Que niega esto que está acá adentro, ¿no? Que en este caso sería A, y nos hace falta un paréntesis más. Ahí está ese paréntesis. Y eso implica abrir paréntesis y B negado. Negamos. Y B en este caso es R implica S. ¿Ok? Observan como aquí no se agregó un paréntesis interno, no hacía falta, ¿no? Porque esta expresión por sí sola sí es FBF. Muy bien, entonces ya tenemos esta parte de la implicación y nos falta un paréntesis que cierra al paréntesis externo. Vamos a revisar hasta el momento cómo vamos. Este ejercicio que lo tocó a Yoli sí está bastante larguito. Entonces aquí tenemos los primeros paréntesis y ahí están perfectos. Ese está bien y este de aquí está bien. Luego vamos con los siguientes que empiezan acá y terminan acá. Y en el caso de este empieza acá y termina acá. Ya vimos que ya nos está sobrando uno, que en este caso sería el que abre aquí y cierra acá. Ah, bueno, es porque todavía no terminamos la expresión. Y luego viene la negación de todo este, que abre aquí y cierra más adelante. Sale eso, es porque apenas hemos escrito esta primer parte. Todavía falta la implicación T. Y sustituir por otra equivalencia donde tengamos que poner O y toda ¿cómo se llama? La siguiente fórmula que también contiene una O. ¿Ok? Ya no me va a dar espacio acá. Bueno. Vamos a hacer lo siguiente, jóvenes, porque si no nos vamos a tardar más de lo necesario. Vamos a dejar el ejercicio para la siguiente sesión. Solamente vamos a revisar este para tener más espacio porque aquí ya no va a caber. Y continuamos con lo que falta de la teoría y seguimos exponiendo este ejercicio. ¿Ok? Paso por paso para que veamos cómo quedó al final. Y obviamente aquí a Yuli le faltó todavía seguir más, porque aquí todavía vendría la implicación con la T. Y todavía falta por reescribir toda la siguiente parte de la fórmula. ¿Ok? De mientras voy aquí a hacerle una captura de pantalla para dejarlo hasta donde seguimos. Permítame un momento. Captura de pantalla está. Vamos a mejor a guardarlo como JPG. Muy bien, ya está. Vamos con la última parte de la teoría para no distraernos más. Y vamos a hablar de la precedencia de los conectores. Y vamos a aclarar algunos puntos que acabamos de ver hace un rato en la transcripción de las fórmulas, que más adelante serán otro ejercicio que vamos a realizar en base a los que ya completemos, ¿ok? Dice así, muchas veces se reducen los paréntesis de las proposiciones, esto es,
que hay una forma no convencional de lógica proposicional, ¿sale? Cuando nosotros hacemos esa eliminación de paréntesis. Normalmente se adopta o entendemos que P implica Q es lo mismo que entre paréntesis P implica Q, ¿vale? Eso es lo mismo, digamos que tiene el mismo valor de verdad. Lo mismo ocurre cuando negamos P, no P, es lo mismo que paréntesis, no P. Mantiene el mismo valor de verdad. Entonces, cuando el conector de negación toma precedencia sobre el conector de implicación, cuando no existen paréntesis, es decir, por ejemplo, no Q implica P, es equivalente a entre paréntesis, y nuevamente entre paréntesis, no Q implica P, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado porque, pues, como acabamos de ver, el hacer esta transcripción entre una notación lógica hacia una notación de lógica proposicional implica que se tengan que agregar muchos paréntesis. Sin embargo, en algún momento nosotros podemos eliminar estos paréntesis para que no nos genere mayor complicación, ¿vale? Vamos a seguir más adelantito estas mismas reglas para que una vez que tengamos la transcripción de estos ejercicios que hicimos, pues ahora sí que nos aboquemos a eliminar los paréntesis que, digamos que de una manera reiterada aparecen en innumerables ocasiones dentro de las fórmulas. Así que se tiene la forma informal de precedencia de los conectores o conectivos, como sigue a continuación, y pues obviamente cuando encontremos algunos de estos conectores, pues habrá que ver o determinar cuáles tenemos que modificar según la tablita de ¿cómo se llama? De equivalencias de los, ¿cómo se llama? De las condiciones o de las, ¿cómo se llama? Permítame. De las equivalencias lógicas, ¿ok? Entonces, vamos a dejar la sesión hasta acá. En la siguiente sesión empezamos transcribiendo este primer ejercicio y le vamos a pedir a Ibrahim que nos comparta el tercer ejercicio, pero si es posible, Ibrahim, si lo puedes desglosar a lo mejor en una hojita o dentro de tu pantalla en una presentación para que nos compartas la presentación o la imagen de tu ejercicio en una hoja y con eso lo vamos revisando para, digamos, ir optimizando el tiempo y no extendernos mucho en la revisión de los ejercicios. ¿Ok? No sé si tengan algún comentario o duda al respecto hasta el momento. No, profe. Ok. Bueno, vamos entonces a dejarlo hasta aquí. Permítanme un momento. Acabo la grabación y a continuación procedo a tomar el pase de lista.